Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Amén. Amén. Es una bendición, es un placer, ¿verdad?, estar nuevamente en la casa del Señor. Así que sean bienvenidos, bienvenidas. Al igual también los hermanos que probablemente nos van a ver, sean bienvenidos y bienvenidas. Vamos a continuar con nuestros estudios, así que los hermanos que nos van a ver reciban un saludo de los hermanos de aquí de la Iglesia Bautista de Tecuesta. Amén. Así que sean bienvenidos. Vamos a continuar nuestros estudios como hemos estado hablando las semanas anteriores, que tenemos seis sesiones, ¿no? Tenemos 6 lecciones en estas primeras semanas, y solo voy a mencionar lo que hemos visto anteriormente, que creo que es importante. En primer lugar, lo que vimos hace 3 semanas atrás fue la base de nuestra esperanza. La base de nuestra esperanza. Y la semana pasada pues estuvimos viendo la expresión de nuestra esperanza. Y esta noche tenemos la oportunidad de seguir estudiando y de ver el testimonio de nuestra esperanza. Creo que son lecciones muy importantes para cada uno de nosotros, y de esa forma nosotros también podemos ir conociendo más a nuestro Dios. Pero también invitamos a los hermanos que nos van a estar viendo, que busquen en sus Biblias. Vamos a estar siempre en la primera carta del apóstol Pedro. Estamos estudiando ahí tenemos las lecciones en primera de Pedro capítulo 2. Ahí vamos a tener nuestro estudio de esta noche. Así que, pero sin antes, vamos a ponerlo en la mano de Dios. Así que acompáñenme en una oración, pídamele a Dios que Dios nos ayude, que Dios nos dé la sabiduría de entender su palabra. Amén. Así que acompáñenme, oremos. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por esta nueva oportunidad que tú nos das. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí presentes, los hermanos también que nos van a ver. Bendícele, Señor. Pero sobre todo, Señor, gracias por el perdón de nuestros pecados. Y esta noche, Señor, queremos seguir aprendiendo, queremos seguir estudiando tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz y nos enseña, nos corrige, Padre. Así que en tus manos nos encomendamos, Padre, que seas tú el que nos hable, Señor, a través de tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos guíe de principio a fin, y todo lo que vamos a hacer esta noche, Señor, sea para honra y gloria tuya, Padre. Ayúdanos, Señor, a testificar, a dar a conocer tu palabra también a muchas personas que no han llegado a conocerte, Padre, porque ese es el mandato que tú nos has dado. Así que gracias, Señor, por ese privilegio. En tu mano lo ponemos todo, en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. 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 Así que acompáñenme ahí, primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a estar viendo el capítulo. La semana pasada estuvimos viendo los últimos versículos del capítulo 1. Pero hoy vamos a estar viendo los versículos del 4 al 6 de la primera carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos del 4 al 6. La palabra de Dios dice así: acercados a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Seguramente esto creo que sucede en la familia, en el hogar, ¿verdad? Cuando hay alguien que ya es adulto, ¿verdad? Pero muchas veces actúa como niño, ¿verdad? Que no ha madurado. Entonces se le dice, bueno,
es hora o es tiempo que actúes, es tiempo que seas o que actúes como un adulto. Hay muchas expresiones, ¿verdad? Cuando una persona no ha madurado. Y es precisamente lo que el apóstol nos quiere transmitir, ¿verdad? Recuerden que esto viene en un contexto, y eso es lo que hemos estado viendo, que los hermanos en Asia estaban pasando momentos difíciles. Ellos estaban bajo la persecución. Entonces el apóstol Pedro quiere animarlos, pero como de cierta forma que crezcan, ¿verdad? En Cristo. Por supuesto, esto significa ya descartar las prácticas del pecado. ¿Amén? Porque si ustedes ven los primeros los versículos del capítulo 1, creo que es interesante que nosotros podamos ver esos versículos. Primero dice él que en el versículo 1, desechando, ¿verdad?, todas las cosas que nos hacen daño. O sea, y él describe algunas cosas que al ser humano o al ser cristiano le hace daño. Pero en el versículo 3, y eso es muy importante, que el apóstol dice que nosotros que deseemos la leche como un niño. Y él trae la ilustración como de un niño, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace un niño? ¿Verdad? Un niño quiere su leche, necesita su leche. Usted le puede poner quizás la mejor comida, el mejor juguete a un niño, pero el niño desea su leche. Un niño no puede contentarlo usted con algo, sino que desea su leche. Eso es lo que el apóstol nos quiere decir, que nosotros deseemos la leche espiritual. Eso es lo que él dice comenzando los primeros versículos. Y es en ese contexto cuando él dice a los creyentes, como lo acabamos de ver, dice: acercaos a él, o sea, a Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. En primer lugar, pues el creyente, él nos invita que debemos de acercarnos a Jesús, ¿verdad? Y claramente no se refiere a la salvación. Recordemos que esta carta está dirigida a creyentes, a personas que ya han sido salvos. Así que acerquémonos. Él nos invita que se acerquen a Él, a Cristo, a Jesucristo, ¿verdad?, como piedra viva. Dice, porque Pedro sabe, ¿verdad?, y él sabe que todos hemos sido reconciliados con Dios, y eso lo sabemos nosotros, que todos hemos sido reconciliados con Dios, y ahora tenemos acceso al compañerismo. Tenemos acceso, algo que debemos cultivar sobre todo. Luego, y él dice, acude a una metáfora, y eso es muy importante. Recuerden que desde el principio él habla de un niño que hay que desear. El niño desea la leche, pero también nosotros deseamos como niños que deseemos la leche. Pero él trae una metáfora hablando de una construcción, porque él dice piedra viva, de una construcción para continuar su tema. Pedro indica aquí que Jesús es piedra viva, que Jesús es piedra viva. Hay una ilustración y por supuesto él lo toma del Antiguo Testamento, refiriéndose al Salmo 118. Para Pedro, Jesús es la piedra viva, y por supuesto para nosotros también, a través o por la virtud de la resurrección. Amén. Jesús es piedra viva, es piedra viva. Así que, y creo que esto también nosotros vemos muchos versículos que hablan de eso, ¿verdad? Hay bastantes pasajes, como en Marcos 12, ¿verdad?, cuando el Señor tiene que dirigirle a los sacerdotes, ¿verdad? Se acuerdan de una viña, ¿verdad?, que los malvados, y ahí él introduce este versículo de Salmo 118.
que los edificadores desecharon, dice ahí. Así que, pero también, bueno, dice él, continuamos viendo ahí el versículo: acercamos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Entendemos entonces que para Dios Jesús es la piedra escogida y preciosa. Esto nos indica que Cristo, o que la vida de Jesús, sirve como de un patrón, ¿no? Como de un patrón para los creyentes, tanto como de Asia, o los hermanos que estaban en Asia, pero también para nosotros. Así que ellos estaban siendo rechazados en sus comunidades, como eso es lo que hemos estado viendo, y deben saber que para Dios ellos son escogidos. Eso es muy importante, ¿verdad? Ellos estaban siendo rechazados por sus comunidades y probablemente por sus familiares, pero deben saber que para Dios son escogidos y preciosos, y que han sido destinados. Y eso también aplica para nosotros. Como siempre hemos dicho, que nosotros quizás no estamos pasando, no tenemos problemas de persecución, pero probablemente lo podemos tener. Y eso es lo que nos anima, que para Dios nosotros somos escogidos y preciosos. Amén. Somos preciosos delante de Dios. Y es lo que él sigue diciendo, el apóstol. Pero aquí quizás él los dice que también como piedras, dice ahí en el versículo 5, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que los creyentes y nosotros debemos de entender que cuando venimos a Cristo somos hechos. Creo que eso es muy importante, mis amados hermanos, que nosotros somos hechos parte de un programa de edificación. Somos agregados espiritual, ¿verdad? Como él dice ahí, una casa espiritual. Somos agregados. Y aquí creo que, y vemos también claramente lo que dice Pablo, ¿no? Que nosotros, y habla de un cuerpo, que somos un templo, como dice Pablo en Efesios 2:21. Y lo mismo está utilizando Pedro acá, que nosotros somos un cuerpo y que hemos sido agregados a ese grupo de cristianos para formar una casa espiritual. Así que, y la idea de plantar acá es que uno es salvo, es agregado, como ya dijimos, a la edificación de la iglesia redimida por Cristo, pero también somos sacerdocio. Somos sacerdocio, como dice ahí, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que ese es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Como él dice ahí, que nosotros también, al igual que Dios escogió a Cristo como una piedra preciosa, aunque para muchos quizás fue desechado, pero para Dios es cosa preciosa. Y es lo mismo, eso también Dios nos ve como Cristo. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio. Y sigue diciendo, espirituales, ¿no? Espirituales y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 6, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere, dice, el que creyere en él no será avergonzado.
aquí el apóstol cita Isaías 28:16 para enfatizar, ¿verdad?, que Dios está construyendo su casa espiritual con Jesús y como la piedra principal del ángulo, ¿no? ¿Y qué significa eso? Pues en el mundo de la construcción, ¿verdad?, creo que todos sabemos, el albañil coloca la piedra angular. En la época había una piedra, esa piedra une las paredes, es una piedra que une las esquinas de las paredes, por eso dice es la piedra angular. O sea que eso ponía el constructor, coloca la piedra angular para que sirva como la guía, o sea que es como una guía que determina la posición de todas las piedras de la construcción. O sea, la piedra es la base de un edificio, de una construcción. Así que la implicación es clara entonces, que todos los creyentes, como piedras usadas en la construcción, deben de estar alineados con Cristo. Debemos de estar alineados con Cristo, porque sabemos que la base o la piedra angular es Cristo. Y recordemos que la iglesia está centrada o está fundamentada en Cristo. Amén. Está fundamentada en Cristo. Así que se alinea con Cristo, pero como ya vimos, ¿verdad? Es una metáfora que Pablo o Pedro está hablando ahí, y habla directamente, ¿verdad? El que creyere en él no será avergonzado. Y Pedro lo que está haciendo acá les está asegurando, les asegura a los creyentes de Asia que siguieran confiando en Jesús en medio de sus pruebas, en medio de las pruebas. Y eso también aplica para nosotros. Podemos pasar pruebas, pero también debemos de seguir confiando en Jesús en medio de esas pruebas, porque nunca seremos decepcionados. Eso es grandioso, ¿no? A pesar de las tribulaciones, pero debemos de confiar, de seguir confiando en medio de esas pruebas, porque nunca seremos decepcionados. Como él dice ahí, el que creyere en él no será avergonzado. Eso es grandioso. Recuerden el testimonio de nuestra esperanza, y como ustedes van a ver en los próximos versículos, van a ver cómo es que nos vamos conectando con ese testimonio. Y la idea es que nuestra esperanza en Cristo apunta a otros hacia Él. Recuerden eso, el testimonio de nuestra esperanza, pero la idea central es que nuestra esperanza en Cristo apunta a otros hacia Él. Así que eso es lo que hemos visto. El que creyere, dice Pedro, pues nunca será avergonzado. Así que acompáñenme a nuestro segundo punto, y yo lo que quiero es que ustedes se conecten, ¿verdad?, de cuál es la idea. En primer lugar, pues el testimonio de nuestra esperanza, ¿verdad?, el testimonio de nuestra esperanza, pero la idea es que nuestra esperanza apunta a otras hacia Él. Recuerden eso, porque a la hora de que vayamos viendo, vamos a ir conectando, o se va a ir conectando, y cómo es que la palabra de Dios nos va guiando. Así que acompáñame a la página siguiente. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a ver los versículos de 7 al 10. Dice: para vosotros, pues, los que creéis. Recuerden, Él sigue hablando con cristianos. Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí vemos entonces, dice Pedro, que nosotros, para vosotros, para ustedes, dice Pedro, pues los que creen, recuerden, está hablando a cristianos, los que hemos creído, Él es precioso, ¿verdad? Yo creo que eso es así, ¿no? Nosotros vemos a Jesús precioso porque nos ha salvado. Para nosotros es precioso, aunque quizás para muchos no. Y eso es lo que vamos a ir viendo. Así que recuerden que los cristianos estaban pasando momentos difíciles, pero Pedro les quiere hacer ver, ¿verdad?, que deben estar firmes en su fe, que sigan firmes en su fe, pero que también que debían pensar de la sociedad incrédula. El apóstol quiere aclarar en lo que el evangelio se vuelve cuando uno lo rechaza. Y eso es muy importante, mis hermanos, muy importante lo que el apóstol nos está diciendo acá. Así que, pero aquí hay una situación, ¿verdad? Como ustedes ven ahí, dice, lo que creéis, Él es precioso. Para los que no creen, dice, la piedra de los edificadores, y vuelve nuevamente a la construcción, ¿verdad? La construcción. Aquí hay una situación diferente, ¿no? Porque Dios es el que construye. Dios es podríamos decir que Dios es el albañil, ¿no? El constructor, el que construye. Y Él es quien escogió la piedra. Él fue quien escogió la piedra. Y eso nos dice que solo Dios tiene potestad para escoger la piedra. Aunque tal vez para muchos quizás no les agradó, porque eso es lo que vemos claramente, ¿verdad? Pero aquí Dios es el que pone, así que Dios es el que tiene potestad para escoger cuál será la piedra angular. Por lo tanto, no importa cuántas cosas hayan o que sucedan, la piedra que los edificadores, dice Pedro, desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Para muchos quizás no fue bonito, lo desecharon, ¿verdad? Y eso lo vemos claramente en el pueblo judío, ¿verdad? Que Él fue enviado al pueblo judío, pero ellos lo rechazaron, como dice Juan capítulo 1, versículo 11. A los suyos vino, dice Juan, pero los suyos no le creyeron. Así que para muchos, o para el mundo, incluso en la actualidad, nadie quiere llegar a Cristo, ¿no? Nadie quiere reconocer a Cristo, desechan a Cristo. Así que la piedra que desecharon, o que los edificadores desecharon, dice Pedro, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Así que los edificadores han rechazado la piedra, pero sigue ahí en su lugar. Eso nadie lo mueve, porque eso Dios lo puso, como vimos en el pasaje anterior, que para Dios fue una piedra preciosa. Es Jesús. Para los edificadores, pues hay un solo resultado. Jesús se torna como piedra de tropiezo, la roca que hace caer, como dice ahí el versículo 8, ¿verdad? Y piedra de tropiezo, dice, y roca que hace caer. Tropiezan en la palabra, siendo desobedientes.
desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Eso nos dice que el rechazo de Jesús había sido profetizado, porque aquí el apóstol cita el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y también nosotros lo sabemos, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento hablaba de Jesús, pero también hablaba del rechazo de él, como en el capítulo 53 de Isaías. Nos dice claramente, ¿verdad?, que él iba a ser rechazado. Así que desde antes Dios anunció por sus profetas que el Mesías iba a ser rechazado. Pero también Pedro reconoce aquí la sabiduría de Dios, va recordándole a los creyentes de Asia que el rechazo o de la palabra o el evangelio había destinado a los desobedientes. Al tropiezo Jesús también enseñó, también en los evangelios, que los que tropiezan con él, dice, reciben castigo eterno, y es castigo eterno del infierno, como él lo dice en Marcos capítulo 9 versículo 43 y Juan capítulo 3 versículo 18. O sea que los que no creen en el Hijo, dice, ya han sido condenados. O sea que aquí hay dos cosas que vemos claramente. El que recibe a Cristo pues obtiene su salvación, pero más el que no, pues la palabra viene a ser tropiezo para esa persona o para la humanidad que no cree en Jesucristo. Enseguida Pedro expone pero hay privilegios acá, y eso es muy importante, ¿verdad?, para el cristiano. Es muy importante. Pedro expone los privilegios que tienen por haber creído en Jesucristo. Pero dice, mas vosotros sois linaje. Vean ahí el versículo 9. Dice ahí, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pedro define de 4 maneras que el creyente es linaje escogido. Es linaje escogido. ¿Y qué significa eso? Que es elegido de entre toda la humanidad. Hay un linaje. El linaje es una descendencia. Aquí Pedro lo que nos está diciendo es que el creyente es linaje escogido, o sea, ha sido escogido, ha sido elegido de entre toda la humanidad. Que el creyente también es un real sacerdocio. Pero no se nos está indicando que nosotros somos reyes, sino que tenemos el privilegio de servir en la corte del rey. Porque muchos pueden pensar, ¿verdad? Porque en el libro o en el Apocalipsis capítulo 1 versículo 6 dice que la palabra de Dios dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes, pero para Dios su Padre. O sea, no nos está diciendo que nosotros somos reyes y sacerdotes, sino que el texto lo que nos dice es que nosotros somos, o nos indica que somos reyes, que no somos reyes, ¿verdad?, sino que tenemos el privilegio de servir en la corte real. Somos servidores de Jesús, porque nosotros no podemos ser reyes, porque Él es el Rey de Reyes. Eso es muy importante que entendamos, porque podemos confundirnos. Dice, bueno, y hay muchos quizás que han utilizado este versículo, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. O sea, somos reyes y sacerdotes, pero no. El texto no lo dice, porque él dice claramente, para Dios su Padre, a Él sea la gloria. Entonces nos hace entender que nosotros somos servidores, pero también eso nos indica también que si somos del Rey, pues le servimos y estamos en un lugar privilegiado, porque estamos con el Rey, pero no somos reyes. Así que
A Él sea la gloria, dice Juan, por los siglos de los siglos. Amén. O sea, Jesús es el Rey. Así que eso es lo que nos está diciendo Pedro, que somos real sacerdocio, no indicando que somos reyes, sino que tenemos el privilegio de servir en la corte real. Pero dice también que también somos nación santa. Nación santa, los cristianos. No somos una nación, quizás en el sentido moderno o secular, sino que somos una etnia distinta, espiritual, compuesta de todas las razas consagradas a Dios. Eso es lo que vemos claramente. Todas las razas, de muchas naciones. Los cristianos somos un pueblo adquirido por Dios, redimidos por la sangre de Jesús. Y Pedro sigue, ¿verdad?, mencionando ahí las responsabilidades de los fieles. Ellos habían sido llamados, y es muy importante, y creo que ahí es donde entra en juego el testimonio también de un cristiano. Porque recuerden que nuestra esperanza en Cristo apunta a otros hacia Él. Así que dice Pedro ahí que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, ¿verdad? Aquí hay algo que nos dice que debemos anunciar las virtudes. ¿Y qué son virtudes? Pues Dios tiene muchas virtudes. Digamos, el amor de Dios, ¿verdad?, la misericordia de Dios. Esas son las virtudes de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que el apóstol dice, que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas para su luz admirable. Esto es grandioso, ¿verdad? Que Dios nos ha llamado, nos ha hecho linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Él, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Dios nos sacó de las tinieblas para su luz admirable, su luz grandiosa. Así que hay virtudes, la virtud de aquel que os llamó, dice, a su luz admirable. Pero lo que está diciendo acá, que la proclamación del Evangelio en su mente no debían enfatizarse como Cristo libra al pecador de las tinieblas espirituales, que ande en su luz, ¿verdad? Eso es lo que Él nos está diciendo, que nosotros fuimos llamados, fuimos rescatados de las tinieblas a su luz, y que andemos en su luz. Amén. También Pedro le recuerda, y nos recuerda a nosotros, que antes ellos no eran pueblo. ¿Recuerdan eso? Dice ahí en el versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. O sea que nosotros andábamos sin ningún pueblo, andábamos perdidos en el mundo, ¿no? Pero cuando Dios nos escoge, pues ya comenzamos a integrar a un pueblo. Eso es lo que Él dice. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Grandioso lo que hace Dios. Nosotros no habíamos alcanzado misericordia, pero gracias a Él ya hemos, y gracias a Cristo, que ahora hemos alcanzado misericordia. Así que no éramos un pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Ahora somos ciudadanos de un pueblo eterno. Amén. Mientras que los parientes del lugar de Asia, por sus amistades, quizás no había mostrado compasión a este grupo de cristianos, pero dice Pedro que ellos habían alcanzado misericordia. Ellos habían alcanzado misericordia. Y la misericordia de Dios es algo que permanece para siempre, ¿no? Eso es lo que Él dice, que en otro tiempo no habíamos alcanzado, pero ahora habéis alcanzado. Gloria a Dios por eso. Amén. Así que recuerden eso. Hay un testimonio
Y en el segundo pasaje lo vamos a ver mucho más claro. Recuerden eso, nuestra esperanza en Cristo apunta a otros hacia Él. Así que acompáñenme a nuestro segundo punto. Primera de Pedro, capítulo 2, vamos a ver los versículos del 11 al 15. Dice ahí: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis a los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Aquí Pedro sigue recordando que ya no pertenecen a la sociedad, ¿no? A esas costumbres, ¿verdad? De esas atracciones quizás que hay en el mundo. Esas cosas ya se quedaron, ¿no? Porque él dice amados, y aquí hay un ruego del apóstol. Dice: amados, os ruego como extranjeros y peregrinos. Y eso es cabalmente lo que hemos mencionado. Siempre lo mencionamos, que nosotros somos extranjeros en este mundo, pero a la vez somos peregrinos porque seguimos caminando. O sea, que vamos en un camino muy difícil quizás, pero vamos a ir, sea con luchas y pruebas, pero vamos adelante, pero sí como extranjeros. Somos extranjeros delante de la multitud o delante de las personas que no han conocido a Dios. Somos extranjeros en este mundo. Pero también dice él, ¿verdad? O sea, y nos insta o nos reta quizás para abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nosotros, mis hermanos, somos bombardeados cada día, ¿verdad? Cada día. Somos bombardeados. Tenemos una batalla contra esos deseos, ¿no? Como él dice, deseos carnales que batallan contra el alma. Y eso es muy difícil, porque estamos en un mundo caído, estamos en un mundo de maldad. Somos golpeados, ¿verdad? Y tristemente, ¿verdad? Todas esas cosas atacan directamente al alma. Todas las cosas que hay en el mundo pues atacan al cristiano y atacan al alma del ser humano. Pero ahora dice Pedro, dice el apóstol, ahora somos capaces, quizás antes no éramos capaces de resistir el pecado, pero ahora ya el Espíritu Santo de Dios nos ha capacitado. Y eso es lo que sucede con cada cristiano. Nosotros antes pues estábamos perdidos, ¿verdad? Pero ahora que ya conocemos a Dios, el Espíritu de Dios nos ayuda a defendernos contra esa batalla que es el alma. Es el Espíritu de Dios que nos ayuda, ¿verdad? Él nos ha capacitado a través de su Espíritu Santo. Y recuerde eso, mi hermano, todos los días nosotros somos bombardeados, estamos en un campo de batalla y tenemos que luchar a diario con eso. Pero gracias a Dios que a través de su Espíritu Santo que nos capacita, ¿verdad?, para poder defendernos de esas
batalla de esos deseos carnales. Sigue diciendo Pedro, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Él sabía que el incrédulo puede estar, y eso es muy importante, quizás puede estar sordo al evangelio, puede estar con la mente, como dice Pablo, una mente reprobada, ¿verdad? Pero no ciego a los cristianos. Eso es lo que vemos claramente. El incrédulo no puede entender el evangelio, pero sí ve al cristiano, puede ver al cristiano, porque él lo puede ver, porque busca cualquier oportunidad de hacerlo caer o de decirle algo, y eso es algo importante o interesante, quizás porque nosotros, y recuerden mis hermanos, que el testimonio de nuestra esperanza, ¿verdad? Ese es el testimonio de nuestra esperanza, y que nuestra esperanza, y la idea es que nuestra esperanza en Cristo, o que nuestra esperanza en Cristo, eso apunte a otros a Cristo, o sea, que dirija a otros hacia Él. Y eso es lo que vemos claramente, y eso es lo que el apóstol nos está diciendo, ¿verdad? Que nosotros estamos en un mundo caído, y que el incrédulo no está sordo. O sea, él está sordo al evangelio, pero no ciego a los cristianos. Él mira cómo actúa, mira cómo camina, cómo habla el cristiano. ¿Cómo habla el cristiano? Y muchas veces somos juzgados por eso. ¿Por qué? Porque igual eso, así debe ser un cristiano. Y qué tan importante es entonces el testimonio de un cristiano. Así que sigue diciendo, manteniendo buena, dice, pero aquí hay algo, y eso, creo que eso es lo que entra en nuestro testimonio. Eso es lo que, ese debe ser nuestro testimonio. Dice, ¿verdad? Recuerden que él dice, bueno, ustedes son extranjeros y peregrinos, así que absténganse a los deseos carnales que batallan contra el alma. Pero sigue diciendo, manteniendo buena, y aquí creo que entra en juego el testimonio de cada uno de nosotros, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, o sea, lo que murmuran de ustedes, dice, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Al considerar, oigan esto, al considerar, al ver, al contemplar lo que usted haga, dice, al considerar vuestras buenas obras. O sea, ese es el testimonio, las buenas obras que usted o que nosotros hagamos. Dice, mantengan, dice el apóstol, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Entre los gentiles. Bueno, aquí podemos decir que se está refiriendo a los no judíos, pero si nosotros lo traemos a nuestro contexto, pues nosotros estamos en eso significaría el mundo incrédulo, el mundo que no ha creído en Dios. Así que debemos mantener nuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran, dice Pedro, de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar, al ver vuestras buenas obras. Ese es nuestro testimonio. Ese debe ser el testimonio del cristiano, para que otros puedan ver. ¿Y qué? Para que también glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y sigue diciendo, por causa del Señor
someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores. O sea, aquí se está refiriendo ya a las autoridades terrenales, ¿no? Al rey. Y Pedro aquí está reconociendo la validez, como él menciona, del rey como superior, y los gobernadores como por él enviado, dice. O sea, eso significa que es Dios que pone las autoridades. Es Dios que pone las autoridades para imponer las leyes sobre toda persona. Y Pedro está reconociendo, ¿verdad? Es Dios. Es Dios a quien Pedro se refiere. Pedro reconoce que el gobierno fue instituido por Dios. Fue Dios que puso las leyes. ¿Para qué? Dice, para castigar para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Para eso son las autoridades, ¿verdad? Y eso nos da a entender de que Dios escoge las autoridades. O sea, es por Dios que están las autoridades. Y también dice Pedro, pero por causa del Señor, o sea, es por Dios, sométase a la institución humana. O sea, debemos de someternos. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Cada vez que el gobierno da algo, pues nos sometemos a eso. Debemos de someternos, dice. Menciona ahí rey, pero nosotros no tenemos rey, pero sí tenemos un gobierno, ¿verdad? Que gobierna, y muchas autoridades que gobiernan este país. En todo eso hay un propósito, ¿no? Que va más allá de nuestra propia comunidad. Pero dice, porque esta, y es muy importante, dice Pedro, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Ven? ¿Cómo entonces podemos nosotros, ya vimos que es nuestro testimonio? ¿Qué debemos de hacer entonces? Que debemos mantener nuestra buena manera de vivir. Pero también dice él que debemos, que haciendo bien hagamos callar, como él dice ahí, hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. O sea que es por nuestra actitud, es por nuestro comportamiento, ¿va? Recuerden, y creo que Jesús también lo dijo varias veces, ¿no? Y eso viene en contexto del amor, ¿verdad? En Juan capítulo 13, versículo 34 a 35, dice él, cuando él habla de un mandamiento nuevo os doy, ¿verdad? Que se amen unos a otros, pero en el versículo 35 él dice que así conocerán que sois mis discípulos. O sea, hay una identificación, hay algo ahí que identifica al cristiano, y eso debe de ser, eso debe de reflejar en cada persona o en cada cristiano. ¿Cómo para qué? Porque esta es la voluntad de Dios, dice que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y la palabra insensato es que son personas ignorantes, o sea que no tienen conocimiento, porque muchos vamos a ser juzgados, ¿no? Por muchas personas, pero dice el apóstol que esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, o sea que haciendo el bien hacemos callar la ignorancia de los hombres ignorantes o insensatos, como dice el texto. Ese es el testimonio, ¿verdad? Ese es el testimonio de nuestra esperanza, ¿verdad? Que mantengamos buena nuestra manera de vivir, y a través de eso pues vamos a atraer más personas hacia Cristo. Amén. Ese debe ser la marca distintiva de un cristiano, su testimonio, ¿verdad? Que debemos de mantener nuestra buena manera de vivir entre todas las personas, para que en lo que murmuran, dice, de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios. Es a través de nosotros muchos van a llegar a glorificar a Dios, pero es nuestro testimonio. Así que mis hermanos, creo que
con esto pues concluimos. Gracias y pongámoslo en práctica. Pongámoslo en práctica. Yo sé que es difícil, en momentos difíciles, pero la palabra de Dios nos ayuda a entender, y eso es lo que hacemos, ¿verdad? Debemos ir a la palabra. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y recuerden, el testimonio de nuestra esperanza, y nuestra esperanza en Cristo apunta a otros hacia Él. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, gracias Señor por una nueva oportunidad que tú nos das de ver tu palabra, Señor, y de ayudarnos, Padre, para ser testimonio, Padre, de tu palabra, que nosotros seamos diferentes, Señor, entre la multitud, y que a través de nuestro testimonio, pues, muchas personas lleguen hacia ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir aprendiendo más de ti, a absorber tu carácter, Padre, para que seamos testimonios, Señor, seamos luz también en este mundo, Padre, y a través de nosotros muchas personas pueden llegar hacia ti, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que está presente, Señor, en este lugar. También los hermanos que nos van a ver, Señor, a través de las redes sociales. Bendícelos, Señor, y ayúdenlos también. Anímeles, Padre, que también puedan ser testimonios, Señor, para que otras personas lleguen hacia ti. Gracias, Padre, por las oportunidades que tú nos das. Y todo lo ponemos en tus manos. Y todo lo que hemos hecho, Señor, siempre sea para honra y gloria tuya, Padre. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro único Salvador. Amén y amén.